buen día tengan todos ustedes, mis estimados televidentes de esta mañana de jueves 17 de mayo. 17 de mayo, mayo que es el mes de todas las flores, el mes de las madres, y el mes mayo, el mes 5. El mes más largo del año, dice la gente. ¿Por qué, chicos, si tiene los mismos días que otros? Yo no sé, pero yo te voy a decir que a mí el mes de mayo siempre me gustó mucho. Por el calor. Sí. Estuvimos allí viendo a Celia Cruz, a esa extraordinaria cantante cubana ya fallecida, que alegró los corazones entre a finales de los años 50 y también de los 60, con una orquesta llamada la Sonora Matancera, que debe estar tocando por allí todavía, pero ya no con la fuerza de antes. Pero quiero decirle que en Cabimas está la Sonora Cabimera, que toca la música de la Sonora Matancera de una manera muy especial. Es decir, hay que tener buen oído para captar la diferencia entre la Sonora Matancera y la Sonora Cabimera. Pero de eso no quería hablarles, le quería hablar de lo siguiente. Esa historia que Celia Cruz canta ahí, en esa suerte de guaracha, es una historia que se origina en Maracaibo. Maracaibo es también un centro importante de Latinoamérica. Maracaibo tuvo el principal puerto del país. A los maravinos y a los zulianos se les acusa de no haber participado activamente en la guerra de la independencia. Sin embargo, uno de los más amigos de Bolívar, el general Urdaneta, pues había nacido, dicen que en La Cañada, otros dicen que en Maracaibo, pero en fin de cuentas, zuliano al fin y al cabo, porque La Cañada, digamos, estaba en la periferia de Maracaibo. Pero esta historia de Songo que le dio a Borondongo es una historia que se vivió en Maracaibo en su momento. Claro, yo no tengo tiempo para contarla ahora, ni este programa es para contar ese tipo de historia, pero en la radio ya la conté el día martes y me han solicitado que la siga contando. Bueno, por supuesto la vamos a contar. Arenas, que también conoció parte de esa historia, pero Arenas la conoció de oídas porque como Arenas vivía en La Pomona y era cerca de Arismendi, por allí vivía Bernabé. Bernabé vivía por allí y siempre se iba a los lados del Cine Lido, a mariposear, que llamaban. Esa parte por el Café Imperial. Sí, por el Cine Café Lido. Imperial, sí. En la época el Café Imperial era el mejor café de Venezuela, yo no sé si lo seguirá haciendo, pero en esa época nosotros estábamos en el Zulia muy contentos de tener no solamente las mejores cerveceras, sino también teníamos el mejor café, que era el Café Imperial. Pero bueno, valga la publicidad si sigue habiendo café Imperial en el mercado. Pero de lo que yo quería conversarte a ti, preguntarte sobre todo es, ayer hubo una situación que algunos consideran un incidente. Y otros una situación irregular. Y otros consideran una situación irregular. Y le voy a decir al fiscal de la Asamblea Nacional Constituyente que había habido una reunión con los privados. Con los privados de libertad. Ah, con los privados de libertad. Yo pensé que era... No, era con los productores. No, yo pensé que era con los privados de todo, porque como aquí en Venezuela estamos privados... Tendrá que reunirse con todo el país. Sí, porque como estamos tan privados de todo, que es difícil. Uno estamos privados porque no conseguimos, y otros estamos privados porque los precios son tan elevados que nos hemos privado de muchas cosas. Sí, Por ejemplo, un chocolate. Aquel célebre chocolate venezolano, comprarlo cuesta mucho. Cuesta, muchacho. Los bomboncitos esos que son muy buenos. Todos los bombones Arenas están escasos. Sí. Todos. Sí. Yo no he vuelto a ver ni siquiera a la Canales. ¿Cómo es? A esta muchachona. A Diosa Canales. A la Diosa Canales. Pero ella sí te ve a ti porque ella tiene una visión tridimensional. Yo tengo tiempo que no veo a ese bombón. Pero fíjate tú, Arenas, que cuando uno... ya por supuesto hay algunas posibilidades serias de ver los bombones de lejos. No por los bombones, sino por uno, que ya por ejemplo no por la dentadura, digo, porque uno ya no puede... No, uno sigue chupando. pero de verdad que los bombones se han alejado, como se ha alejado el chocolate venezolano, es decir, que es difícil. En estos días estuve en el consultorio de un médico, un excelente médico, un extraordinario médico, el doctor Betulio Yacín, con quien voy periódicamente cuando mis... sus vías respiratorias comienzan a resentirse. Y oye, me gustó que me recibió con una tableta, un cuadrito de chocolate del Rey. Y me encantó, ¿no? Vaya también la publicidad que ese sí está en la calle.
Pero de verdad que me encantó mucho porque el chocolate venezolano es una maravilla. Ahora, ya perdimos el chocolate, Hemos perdido muchas cosas. perdimos el petróleo y ahora hemos perdido hasta el pudor. Porque fíjate tú que en el caso de la situación esa, que yo no sé cómo describirla, por eso te lo preguntaba cuando veníamos por acá, en el helicoide, y yo te preguntaba, ¿qué pasó? Porque yo leí un periódico y dice, uy, en los incidentes. No, lo que pasa es que la prensa venezolana debe estar demasiado controlada por múltiples razones que no vamos a detallar aquí, pero le dieron poca cobertura. Sí, ¿no? poca cobertura a un hecho que marcó ayer estuvo presencia masiva en las redes, con videos, pero una profusión de videos increíble, es decir, que llamó mucho la atención porque pudo salir abiertamente el helicoide de manera muy natural. Ahí vimos nosotros lo que le habían hecho a Gregory Sanabria, las declaraciones del general Vivas, que yo tenía tiempo que no le daba, y además quedaba realmente, al sistema judicial venezolano debe darle vergüenza de ver a aquel señor ya con dificultades para caminar, anda con un bastón, con una edad muy avanzada, detenido en el helicoide, según ellos en situaciones demasiado precarias, porque allí se tortura, se extorsiona, bueno, un largo etcétera. En todo caso, los videos salieron, yo lo seguí por Instagram inclusive, porque había una profusión de videos increíble de semejante cuestión. Me llamó la atención el giro humorístico de mucho cinismo de Diosdado Cabello, diciendo que a los presos, cuando están presos les da de todo, uñeros, caspas, pero cuando uno le ve el rostro a Gregory Sanabria, no fue que él le dio de todo, le dieron con todo, porque hay que ver cómo le maltrataron el rostro a ese muchacho, le cerraron un ojo, le rompieron la cara. De esta manera, mira, uno se pregunta, de verdad, cuál la verdadera razón, la verdadera explosión de ese mediático en las redes de ese hecho. Y la pregunta que yo me hago, ¿quién es el Pachuco, chico? ¿Quién es el Pachuco? El Pachuco es Tintán. No, pero el Pachuco es un personaje que está dentro del SEBIN, que extorsiona a los presos y que es el que recibe las órdenes y las materializa según el diputado Montilla, ojo, el diputado Montilla dice que el Pachuco, ¿verdad?, es el que recibe y da órdenes a sus subalternos para torturar y extorsionar a los internos, o sea, a los privados de libertad en el SEBIN. Obviamente uno se hace varias preguntas después de ver el rostro de Sanabria. ¿Dónde está el defensor del pueblo? ¿Qué hace el defensor del pueblo? Y yo me pregunto además, ¿quién es el defensor del pueblo? Porque si algo se oye es el silencio del defensor. No ha hablado en esta ocasión, bueno, pero casi en ninguna. Pero el defensor del pueblo no ha intervenido en este asunto. Pero el además no, pero ese cargo ya no existe. No, sí, claro que existe. No, ¿quién es el defensor del pueblo? Dime el nombre. Sin pensar, estoy preguntando. Creo que es de apellido Ruiz, el defensor del pueblo. Pero si alguien sabe y conoce el paradero y el nombre del señor defensor del pueblo, por favor, escríbanos. Porque lo que se escuchó de él o lo que se escucha de la Defensoría del Pueblo es el silencio. Porque sobre este asunto no ha hablado. Y obviamente se trata de un asunto donde hay derechos que parece que han sido vulnerados. Que obviamente han sido vulnerados. Ahí volvimos a ver a Salet, al filo volvimos a ver. Pero no, entonces, a Vilca Fernández. Entonces no estaba en la tumba. No estaba en el helicoide, pero creo que no, pero no estaba en la tumba. La tumba es una cosa que está en la Plaza Venezuela. Ah, ya, pero también descubrimos que allí en el SEBIN no está Rodríguez Torres. No, está Rodríguez Torres. Está en la dirección de la inteligencia militar. Ahora, la pregunta es, yo te confieso, Arenas, que ayer estuve más preocupado rastreando una información que yo habíamos leído en la mañana con respecto a la situación cubana y entonces, bueno, eso me llevó bastante tiempo en la tarde y después utilicé la tarde para reunirme con gente que va a votar el día domingo y que querían oír la opinión de un viejo
cobarde y traidor. Y observador. No, ayer un señor me llamó, me dijo, yo no pensé que a su edad, y acusé el golpe, y me dijo que usted fuera un cobarde, un traidor, ignorante, y lo que le faltó fue decirme... Oye, si hubiese hablado, tú tuviese un cabillazo en la cabeza. Sí, entonces y me dijo, y quiero decirle que no tengo ningún ánimo de insultarlo. Entonces yo pasé la tarde un poco tratando de reflexionar sobre lo que había hecho, porque una persona también me dijo, hasta hoy lo sigo, y yo tenía que buscar una respuesta para decirle que lamentaba mucho que no me siguiera, pero de haber sabido que él te seguía, que ella me seguía y que una decisión dictada por mi conciencia la llevara a ella a dejar de seguirme, entonces yo lo hubiera pensado, porque yo pudiera haber también entendido que no podía despezarme, porque en Venezuela o te calla el gobierno o te calla la oposición, y cuando tú te metes en ese medio, ¿de acuerdo? Entonces sientes que eres poco menos que nada. Hay algunos que se han quedado callados por el terror que tienen de la persecución y la retaliación. Allí pasé mi tarde y no les pude hacer mucho seguimiento a esto porque no entendía. Pero te voy a poner algunas cositas a ver si tú que eres un hombre que tan estudiado, porque tú hay que reconocer que tú eres un hombre estudiado, porque te han estudiado mucho. Digo, ¿cómo es posible que unos presos desarmados, porque en el SEBIN porque no se producen armas, las armas la producen los presos, la fabrican los presos en la cárcel, sí. Pero es porque los presos venezolanos son capaces de fabricar las mejores armas, porque hay que reconocer que los presos venezolanos son buenos. Y te digo, producen armas porque son unos desalvados. Sí. Ahora en el SEBIN no entran armas. ¿Cómo fue que unos tipos se levantaron contra la opresión allí en el SEBIN? Que del SEBIN se cuentan cosas como esta, que los jueces le dan una orden de excarcelación, y en el SEBIN le dicen no sale. Y así fue a Goycochea, recuerdo yo, y a otros también. Y los que han salido del SEBIN cuentan discretamente que han tenido que pagar para mantenerse sanos en el SEBIN. El gobierno, cada vez que hay una denuncia de esta naturaleza, no le hace caso, y los encargados de los derechos humanos se hacen de la vista gorda o de la vista flaca. Entonces, ¿cómo es posible que ayer los presos se amotinaran, si es que podemos hablar de motín? ¿Y cómo es posible que haya sido, que se enterara la gente vía redes de lo que estaba pasando, fotografías y cosas, e incluso con el drama del preso norteamericano que dice que él es un preso político y que lo van a matar? Y con su sangre van a pintar las paredes. Entonces, oye, yo te advierto que seguramente cuando los tontos Macut, en Haití uno podía pensarlo. Yo pensé que en la era de Pinochet hubo mucha maldad. Y sé que con los cubanos hay mucha maldad también. Incluso dejan morir a la gente, ¿no? Y seguramente en esos pueblos, en los países africanos donde la democracia nunca se conoció, pasan esas cosas. Pero en Venezuela, Arena. No, chico, en Venezuela también pasa, Francisco, aquí. Pero eso no pasaba aquí. Yo me acuerdo que cuando mataron a Rodríguez, a Jorge Rodríguez, padre, salimos a manifestar y a protestar. Y cuando mataron a Noel Rodríguez, en los mismos tiempos de Bandera Roja, lo mismo. Y cuando aquí había un preso político que la policía lo torturaba para sacar la información y se moría, la protesta era fuerte. Ahora resulta que los que ayer, los que ayer reivindicaban los derechos, ahora dicen que los presos se quejan de todo. Sí, se quejan de todo. No, la verdad es que fue un evento impresionante, pero además de eso lo que nos revela es... Y nos trae al recuerdo una vieja frase de Hannah Arendt, la banalidad del mal, porque de verdad yo no entiendo por qué el señor Vivas, el general Vivas, lo tienen preso ahí, que ese señor no puede a veces prácticamente ni siquiera caminar, de verdad, que tiene una edad avanzada como para que esté en su casa con sus hijos, que resienten su ausencia en su casa. Y es que hay gente maluca en el régimen, de verdad. Yo escuché anoche al señor Cabello cuando dice y se expresa de la manera como se expresó, de que a esa gente le da de todo cuando está presa, le da caspa, le sale muñero. Y cuando uno ve el rostro de Sanabria, uno se da cuenta, caramba, Diosdado, pero no es que no se está quejando de caspa, no se está quejando de uñero, no se está quejando de furúnculos en el trasero. Mira, se está quejando porque le dieron una golpiza, chico.
Y ustedes que dicen tener un gobierno humanitario, socialista, profundamente chavista y profundamente cristiano, oye, vale, no pueden permitir que a un cristiano le den semejante paliza que casi lo matan. Ese es el problema. Entonces, que hayan salido los videos, bueno, alguien dentro del CBI lo permitió, obviamente, porque, mira, salieron los videos, nos enteramos por las redes de todo de lo que ocurrió. Alguien en el CBI estaba al tanto de lo que estaba pasando y permitió que la gente se enterara. Entonces, bueno, al defensor del pueblo, al fiscal general de la República, que dice que ahí no pasó nada, que estaban durmiendo inclusive. Ya a esa hora, a las 10, estaban durmiendo y los familiares estaban afuera esperando respuesta. Entonces, el fiscal de la Asamblea Nacional Constituyente está totalmente controlado. Esa no es la respuesta que está esperando el país. La respuesta que está buscando el país es porque a esa gente se le maltrata cotidianamente. Esa es la respuesta. Pero no se dice nada, todo se queda en silencio y la gran pregunta es, bueno, ¿y dónde están los derechos humanos que esta gente dice ser portadores de ellos? No se sabe qué pasó con eso que dice Francisco es verdad. Uno recuerda haber recibido más de un peinillazo en los años 70 y en los años 80 porque uno salía a protestar por cualquier cuestión, tirando piedras, quemando banderas norteamericanas. Bueno, mi blanco favorito era el edificio Matema. Era mi blanco favorito. Bueno, resulta que ahora los que antes se movilizaban por esta cuestión se quedan callados. José Vicente, que lo llamaban Jurunga muerto, no ha vuelto a decir absolutamente nada. Domingo Alberto Rangel. Pero José Vicente no ha vuelto a decir nada. Se queda callado. Hubiese armado un escándalo en el pasado. Ahora se quedó totalmente callado. Pero fíjate tú que, hablando de José Vicente Rangel, porque ayer me preguntaban por él, porque yo no sé por qué motivo hay gente que cree que yo soy amigo de José Vicente Rangel. Eras amigo de él, ¿no? Bueno, pero yo conocí a José Vicente Rangel y seguramente en algún momento yo fui amigo de él, pues. O sea, lo que no estoy seguro es si él alguna vez fue mi amigo. No fue amigo, él no es amigo de nadie. Pero por eso, pero yo ingenuamente creía que yo era amigo de José Vicente Rangel. Y de verdad que lo apreciaba, ¿no? Apreciaba al luchador, apreciaba al tipo que escribía. Yo empecé a leer a Rangel en el Nacional con un seudónimo que tenía de Víctor Vidal, que lo deja cuando en Venezuela se prohíben los seudónimos para escribir. Y yo leía a Víctor Vidal y yo admiraba a José Vicente Rangel, que era capaz de denunciar las miserias del régimen democrático. Había miserias, claro, y Rangel las denunciaba con fuerza. Pero ayer me preguntó alguien, Francisco, ¿y no es posible que los aviones que tiene la oposición, cuándo va a sacar la oposición los aviones que denunció Rangel, que estaban en Colombia en unas coordenadas que correspondían a la Siberia? Oye, y me acuerdo que José Vicente Rangel, chico, nunca dijo nada. Nunca llegó a decir que se había equivocado. Y entonces anoche sentí lo que debe sentir alguien cuando le colocan un hierro caliente. Oye, a mi edad, como dijo el señor tuitero, aún tengo tiempo para defraudarme, aún tengo tiempo para sentir, chico, para sentirme engañado. Porque de verdad, yo no sé si yo también iría a cambiar. Yo recuerdo que en la Facultad de Economía, en la Escuela de Economía donde yo estudiaba, había mucha preocupación por el síndrome del profesor que con cierta edad comenzaba a mentir. Sí. Hubo en la Escuela de Economía 2 célebres profesores que contaban unas historias que solo era posible concebir en su imaginación, que por cierto, era una imaginación prolífica, ¿no?, la de esos profesores. Y yo siempre he vivido con la angustia de no llegar, de ser como ellos. Aún me falta tiempo, por supuesto, y recorrido, pero cuando oigo sobre Rangel, oigo hablar a Diosdado, oigo hablar a Maduro diciendo que él es un candidato novato, y yo me imagino a Gleyber Torres, el venezolano que triunfa con los Yankees. O a Ronald Acuña. O a Ronald Acuña, que es un gran pelotero y es de los Bravos. Digo, estos novatos llegaron echando palos. También llegó echando palos a todos los venezolanos, pero como novato. ¿Cómo será cuando el hombre ya se siente en las grandes ligas? Nos dará más palos. Nos va a moler. Nos va a moler a palos. Entonces oigo a esta gente y digo yo, pero bueno, ya no hay capacidad, ya no es necesario mentir. Ya no, porque
porque ahí está una realidad incontestable. Y cuando yo veo que los presos políticos se levantan los chavistas, cuando estaban presos, incluido Chávez, no hicieron eso. Pero porque no estaban maltratados. Ajá, pero justamente no entonces estaban maltratados. se levantan allí. Pero lo que Chávez dio esta entrevista, chico. Pero me llama la atención, Arenas, que se haya conocido la situación y que incluso yo oí un audio de un señor que decía que estamos nosotros tomando el SEBIN y no sé qué cosa. Yo dije, ¿y quién les permitió la salida de información? Detalles, ¿no? Ahora, ¿quién le dijo a Lugo? Y le digo Lugo por cariño al comandante Lugo del Parlamento. ¿Cómo se llama él? Benjamín. No sé cómo se Vladimir. llama. Bueno, como se llama Lugo. Chico, el tipo le pega a los periodistas, porque un periodista lo que va es a reseñar una situación que está pasando en el Parlamento. No pueden entrar. Y si entran, les echo dentro palo. Y como en estos días maltrataron a medio mundo, entonces inventaron que Requesén había golpeado a una policía, que por cierto, cada policía que golpean, lo único que le golpean es el cuello. Todas salen con un collarín. Un día me parezco yo con mi collarín y van a pensar que fue un diputado, porque los tipos golpean en el cuello. Mira, todos los tipos. Ahora resulta que montaron una historia con esta policía igualita a la que le montaron a Nixon Moreno, que la propia policía que dicen que Nixon Moreno violó dijo que era mentira. Pero él sigue siendo violador. Pero él sigue siendo un violador. Yo le voy a decir lo siguiente. Por hoy ya no tengo argumentos que me permitan seguir creyendo lo que creía antes. Yo no sé tú. Mira, que uno no pierde la capacidad de asombro en el país, porque todos los días pasa una cosa. Como yo siempre digo, este país necesita una dosis de aburrimiento. Es decir, de que todos los días no vivamos en ascua, es decir, saltando de un problema a otro. Fíjate la situación de PDVSA, que es gravísima además, porque el sostén del país sigue siendo PDVSA. Bueno, PDVSA está siendo arrinconada prácticamente por la ConocoPhillips y por otros demandantes que vendrán detrás de la ConocoPhillips y nos coloca en una situación de una sensible vulnerabilidad. Pero de esto no se habla y nada. Entonces, mira, ayer fui a un sitio a rescatar un libro que me habían enviado. Y estaban unos señores ahí al frente autoinvitándose para el cierre de campaña de Maduro. El que ve un acto de cierre de Maduro los ve todos, porque eso es como decía alguien esta mañana, es un guión preestablecido, totalmente. El cierre de campaña en Portuguesa es igual que el de Cogede, es igual que el de Maracaibo, igualito, es decir, la misma secuencia, inclusive el mismo baile y la misma canción. Me importas tú. Entonces, él invita a bailar a Cilia Flores y parecen dos neveras bailando. No, Francisco, me haces el favor. Yo puedo hacer este programa contigo siempre y cuando tú a la nevera no me la maltrates. Pues yo estoy tratando de la nevera. No, es que yo tuve una novia en Lagunilla que la llamaban la nevera. Pero no la llamaban la nevera por su capacidad de enfriar, sino porque era... Bueno, es que precisamente por eso lo digo yo. El mismo guión. Y ¿sabes qué, Ariana? Decían, ahí viene el novio de la nevera. El técnico de refrigeración. Pero bueno, el caso es ese. Uno ve los actos del señor presidente de la República y es el mismo guión. Entonces, con el mismo discurso, las mismas palabras y baila la misma canción. Entonces, veo aquellos dos gorditos, bueno, gorditos no están gorditos, son gordotes, bailando, me importas tú y tú y tú y solamente tú. Es la misma canción que suena en todos los mitines del señor presidente de la República y la señora primera dama de la República. El que ve uno los ve todos, el mismo discurso, la misma cantaleta, la misma canción. Entonces, pero obviamente eso es lo único rutinario que hay, porque lo demás son noticias que todos los días nos alarman. La que más me ha alarmado a mí, aparte del gran problema de ayer en el helicoide, es precisamente el acoso. La situación de vulnerabilidad en el que se encuentra PDVSA. Y la situación de vulnerabilidad que tiene el país, que se da el tupé de comprar 440 millones de dólares en petróleo para enviárselo a Cuba. Que tú averiguaste la información y la información es correcta. Lo que dice Raptor es verdad. Es verdad. Pero no solamente eso, sino que tú decías en estos días, anteayer,
que el país había perdido la mitad de la refinería de Cienfuegos porque Cuba ha reclamado de que nosotros no le pagamos por los servicios prestados que nos ha hecho durante estos 18 años y ha reclamado el 49% de la refinería de Cienfuegos. ¿Qué hizo el gobierno del camarada Maduro? Le entregó el paquete de acciones de la refinería de Cienfuegos sin decir, esta boca es mía. Entonces, cuando esas cosas ocurren y se convierten en irregularidades políticas y sociales, uno tiene que realmente preocuparse, porque todo hoy tiene un mañana, y el mañana cada vez que ocurren estas cosas se torna más negro. Mira, la organización del crimen organizado, Inside Crime, da 7 razones por qué el Estado venezolano ha derivado y ha terminado siendo un Estado realmente mafioso. 7 razones de una organización que trabaja variables que definen una determinada situación política en determinadas circunstancias. Entonces, esta organización explica 7 razones por qué el Estado venezolano se ha convertido en un Estado mafioso. Hay 2 razones que realmente son espeluznantes. Yo no sé si a estas alturas las puedo decir sin pero tienes que tener cuidado que eso no incite al odio y a la... Sí. Yo prefiero que la discutamos antes. Pero de todas maneras, yo recomiendo en la nota de la Organización del Crimen Organizado, Inside Crime, donde explica 7 razones por qué el Estado venezolano es un Estado que tiene un comportamiento muy irregular. Eso ya me gusta, más irregular. Sí, es poco ortodoxo. Vamos a la pausa. Seguimos en una son de rojas y otra son de arenas. Ya usted sabe que nosotros somos gente de radio. Y como somos gente de radio, estaremos en la 94.7 fabulosa después de las 8 de la mañana y hasta las 9, donde Arenas termina contando unas historias que arrancadas de la vida misma de los zulianos. Hoy, por ejemplo, seguramente les va a hablar de los amores, no de la cabra mocha, sino de Josefita Camacho. Porque la gente habla de la cabra mocha. Y Josefita Camacho es apenas una referencia, pero Arenas, que investigó mucho sobre el tema, descubrió los amores de Josefita Camacho. Y que mi papá tuvo que ver con ella. Y que el papá de Arenas, según su versión, tuvo mucho que ver con Josefita Camacho, porque él era el que cuidaba las cabras de Josefita. Y le metía las cabras en el corral. Y le metía las cabras en el corral. Pero quiero además felicitar a los contadores públicos porque hoy es su día. Y además de eso, hoy es el día también de la hipertensión arterial, un mal que mata a muchos sin que se dé cuenta. Sube la presión arterial y la gente no se da cuenta y luego vienen las desgracias. Usted tiene que estar siempre pendiente de hacerse los chequeos correspondientes. Y si usted es hipertenso, bueno, hágase los chequeos y trate de conseguir las medicinas que son bastante difíciles de encontrar y muy costosas. Y yo no sé en qué medida los cardiólogos en estos tiempos en Venezuela y sobre todo en Maracaibo, cómo se las arreglan para recetar una medicina que la gente pueda conseguir y pueda comprar. Bueno, dicho esto, quiero recordar que el presidente del Instituto de Estudios Cardiovasculares de la Universidad del Zulia, el doctor José Joaquín Villamil Páez, gran amigo, con quien hemos podido conversar mucho sobre este ya inicio de Grandes Ligas, un gran conocedor del béisbol y un hombre entregado al bien público. Está aquejado en su salud, ha estado bastante mal, y desde acá el equipo de producción de Roja y Arena, nosotros y todo el canal, esperamos que se restablezca para ver si un día de esto lo vemos narrando los juegos de Grandes Ligas, comentando los juegos de Grandes Ligas, que con gran acierto lleva este canal en la voz de nuestro extraordinario narrador y comentarista Wenceslao Moreno Jr. Esperamos que JJ se restablezca, esperamos volverlo a ver con su gran sonrisa, y su enorme voz, y su enorme voz, y a ese gran amigo que tanto queremos, profesor universitario, ejemplo para muchos en Venezuela, y los que somos sus amigos y fuimos sus alumnos, los recordamos como uno de los mejores exponentes del conocimiento. JJ, te llevamos en nuestro corazón, de verdad que sí, te queremos mucho y esperamos que mejores para que sigas de cerca la extraordinaria temporada de los muchachones del Bronx. Y yo sé que tú eres de los Medias Rojas, encubierto, pero eres de los Medias Rojas, que también tienen un buen equipo. ¿Es de los Cardenales? No, él es de los Medias Rojas, él es rojo.
Pero, Pero le voy a decir lo siguiente, los Yankees acaban de subir a un joven llamado Clint Frazier, que viene de los Indios de Cleveland, que no ha tenido suerte con los Yankees porque ha tenido muchas lesiones, pero como estaba recuperándose en la liga menores, apenas batió 3 jonrones y 362 de promedio, y amenaza con convertirse en el nuevo centerfield de los Yankees, que ya tienen a Stanton, a Judd, a Sánchez, a Torres, a Andújar, a Hick, a Tyler Austin, que se perfila como novato del año, y ahora a Clint Frazier, y tienen en Severino una estrella del picheo. El final de la Liga del Este de la Americana va a ser a pura chispa, porque ahí están los sorprendentes Orioles de Baltimore, que vienen hacia arriba de la mano de Machado, y están los clásicos ganadores de todo, los Medias Rojas de Boston, y los muchachones del Bronx, que están allí. Bueno, dicho esto, quiero comentarte lo siguiente. Tampoco tengo muchos datos, pero me dicen que destituyeron de la presidencia del Elías Bermúdez a Régulo Pachano Olivares. Eso está confirmado ya, ¿no? Sí. Régulo Pachano Olivares es uno de los intelectuales más prestigiosos del estado Zulia y un hombre dedicado al museo. Un trabajador incansable, al museo infatigable. Y a la cultura en general. Sí, y un tipo de verdad que es digno de admirar, Régulo, por su trabajo. Y Régulo se había mantenido allí al margen de cualquier, digamos, consideración de índole política o religiosa. Simplemente se dedicaba a que ese centro fuera lo que realmente es. El centro, el Elías Bermúdez, es un poco la hechura, o mucho de la hechura de Régulo Pachano. Los gobiernos quitan a la gente. Yo me acuerdo que del museo Sofía Inver quitaron a Sofía Inver. Sí. Y después no se supo nada de ese museo. Solo que se llevaron unas pinturas que una que otra apareció, pero se perdieron unas cuantas más. Yo tengo mis dudas con respecto a lo que va a pasar en el Elías Bermúdez, no porque dude de la gente que en el área de la cultura acompaña a Omar Prieto, sino porque tengo la experiencia nefasta de un hombre que fue un propulsor de la cultura, o al menos así nos lo hacía saber, Giovanni Villalobos, con el gobierno de Arias, que acabó con la biblioteca pública del Estado Zulia, que era de verdad una cosa de lo que podríamos enorgullecernos en los últimos años de gobierno. Por cierto, también renunció o quitaron, no sé, a Yolanda Delgado, bueno, de la biblioteca. Exacto. Renunció. Entonces, la biblioteca pública del Estado le pusieron el nombre de María Calcaño, una poetisa, una zuliana, muy maltratada por algunos, pero que a fin de cuentas... Por la paquetería. Sí, le dio su nombre a la biblioteca, abandonada, maltratada. Yo quisiera que no pasara lo mismo con Elías Bermúdez. Yo espero que Omar Prieto coloque ahí a alguien que de verdad entienda de lo que se trata ese museo. Si él lo van a tomar como tomaron el Teresa Carreño para hacer los eventos del partido, bueno, no le auguro un brillante porvenir. Régulo Pachano Olivares seguirá desempeñándose en el ámbito donde él es un extraordinario gestor. Y bueno, yo creo que le voy a decir a Régulo que él, como profesor universitario y en su actividad, pues seguirá muy activo. Vamos a tratar la semana que viene, si Dios quiere, que Régulo nos acompañe acá en el programa, si no mañana, para conversar un poco ya no sobre el museo, que ya serán otros los que tendrán que opinar, sino sobre con qué nos va ahora a sorprendernos, qué nos va a mostrar Régulo Pachano Olivares en esa nueva faceta de ser removido de algo que yo creo que era parte del Elías Bermúdez. Es decir, Elías Bermúdez, gran artista, le dio el nombre al museo y nosotros no concebimos a Elías Bermúdez fuera del museo, pero tampoco a Régulo. De verdad que no. De verdad que no lo pensamos, no lo creímos nunca. Pero esas cosas pasan porque la política a veces es incapaz de darle cabida a quienes piensan diferente, sí, o a quienes uno cree que piensan diferente. Lo que pasa, y especialmente en estos tipos de regímenes donde vale más la lealtad al paquete ideológico que se presenta que al mérito de la gente, ¿no? Bueno, mira lo que ha pasado precisamente en PDVSA. Sacaron 20.000 personas que eran eficientes en su cosa y metieron 120.000, muchos de los cuales realmente son verdaderas mediocridades. Hay que decirlo con todas las letras.
verdaderas mediocridades que han realmente implosionado a la industria petrolera. Pero no han planteado todavía cambiarle el nombre al museo, ¿no? No, todavía no. Pues probablemente a lo mejor le ponen el Che Guevara o qué sé yo. O Darío Viva. No, pero no, Francisco, ya sería demasiado abuso. ¿Por qué? Viva, hay que reconocer que Viva no es muy agraciado físicamente, pero, No, pero me pero refiero- tiene cara de ruso, ¿Tiene cara? de ruso bolchevique. Bueno, puede tener cara de lo que sea, pero Ay, pero no le pusieron, pero no es le un pusieron. hombre muy lejos de la cultura, un Francisco. momentico, ¿Cómo Arena, ¿cómo me vas a proponer? un momentico, No le des esa idea. Un momentico, Arena, un momentico. Mira, aquí Arias Cárdenas construyó un distribuidor y es verdad que lo construyó. Ahí está. Ok, está ahí, es bonito. Pero Arias Cárdenas le puso el nombre de Maizanta. En el Zulia, nadie sabe quién es Maizanta. Eso es verdad. Ajá, entonces si le pusieron Maizanta al distribuidor, es un exabrupto que le Bueno, pongan Darío Vivas pero te voy a- o Iris Varela. Ajá, vamos a ver. Bueno, y lo que pasa es que ¿Quién te gusta más, Iris Varela o Darío Vivas? ninguno de los dos. Claro, porque tú también eres muy excluyente. Ninguno de los dos. Lo de Arias se explica porque al final de cuentas Arias adulaba a Chávez y a la familia Chávez y a todo lo que tenía que ver con esto, y por eso le puso Maizanta, porque Maizanta no es ningún héroe de la independencia, ningún héroe de nada, entonces no tiene nada que ver con el Zulia. Pero Darío Vivas, imagínate, Darío Vivas es probablemente la personificación de la incultura y del mal gusto revolucionario. ¿Cómo le va a poner Darío Vivas al museo? No creo que el señor Prieto se vaya a subir semejante desliz. Bueno, pero bueno. De verdad que no. Bueno, pero pueden poner. Ahora, yo te digo que a lo mejor, pero cuando al Ávila le cambiaron el nombre. Eso Pero es no verdad. le cambiaron el nombre, así llamaban los aborígenes a lo que después se conoció como el Ávila. O sea, que no fue que lo bautizó fulano de tal, sino que simplemente le volvieron un nombre indígena, que ya no le decía nada a nadie. Pero la gente sigue pensando que ese es el Cerro del Ávila. Pues, está bien. Y hasta una canción tiene. Sí, claro, un contra revolucionario. Pero resulta que a Elías Bermúdez le cambian el nombre y dejará de ser Elías Bermúdez. Costó mucho que la gente asimilara a Elías Bermúdez como una cosa diferente a lo que fue el mercado. Al mercado popular. El mercado popular. Le cambian el nombre y la gente va a seguir diciendo Elías Bermúdez. Y cuando esto pase, volverá a tener el nombre de Elías Bermúdez. Si es que yo no creo que lo vayan a cambiar el nombre, pero si se lo cambian igual. Es como, por ejemplo, nadie sabía ayer por qué el gobierno, siguiendo los dictados de algunos tipos que están privados de libertad y de algunos trabajadores, decidió en una reunión de petit comité del aparato ideológico del Estado, determinar que el maíz en hojuelas es contrarrevolucionario. No es por lo que dijeron, no señor, es que en una reunión que hubo del comité, pequeño comité de la Revolución Venezolana que existe, descubrieron que el maíz en hojuela produce problemas de conducta. El problema el maíz en hojuelas, como conoce al producto de kelo llamado cornflake, ese producto a la larga produce transformaciones en la conducta, va contra la ética y además contra la conciencia revolucionaria. Es decir, tomaron en un laboratorio, metieron a 12 tipos que vivían en el 20 de enero y que solían comer candela todos los días, y no eran esos tipos que comen candela, sino sí, era tragafuego. Era tragafuego, y no era tragafuego, sino tipos que comían candela y después de comer candela aderezaban con un poquito de chirel, Sí. o de chile peruano. Los metieron a una dieta de cornflake en la mañana, en la tarde, en la noche, en la cena y un poquito en la noche. Al cabo de 7 semanas, los tipos comenzaron a decir que Fidel Castro había matado más gente que Pinochet, que el Che Guevara era un aventurero, lo que le estaban dando eran suelos de la verdad. En hojuela. Yo creo. Claro, que el socialismo era capaz de acabar con las arenas del Sahara. Bueno, Que el socialismo es miseria y represión. Entonces, cuando lo sacan, y todos lo interrogan, un equipo multidisciplinario, y entonces el primero que llevan es un tipo de una chaquetica marrón.
Sí, yo sé cuál es. Que lo tenían para un puesto importante. Entonces, lo primero que dijo fue, ¡abajo Fidel! Y Díaz Canel. Y entonces la gente dijo, no, Fidel está abajo porque se murió de trabajo, pero Raúl no. Tres metros abajo. Pero Raúl no. Y dijo, y yo me voy a ir al cuartel de la montaña a hacer este discurso. Entonces la gente dijo enseguida, no hubo necesidad de estudiar los otros 12 tipos. Se dieron cuenta que este producto es contrarrevolucionario. ¿Y sabe por qué? Porque el gallo es verde y rojo. Así que es entre copellano y... Claro, y el mensaje subliminal que estaban enviándole a los consumidores para convertirlos en enemigos de la revolución era que pasaron del blanco al caqui, a un color caqui, justamente para decirles que antes vivíamos en el esplendor y ahora vivimos en la opacidad. Y que eso era un ataque a PDVSA, que eso eran los enemigos atacando a PDVSA, y por supuesto esos tipos había que perseguirlos. Y efectivamente los ejecutivos de la compañía esa deben estar... No, los van a detener o están detenidos ya. Los van a detener. Los van a detener. Y la verdad es que parece ser que la Kellogg pagó todo, que la Kellogg pagó todo, pagó sus deudas que tenía con los trabajadores, pagó los pasivos, pagó todo antes de irse. Y a mí me cuentan me contó alguien que debe saber mucho de estas cosas, que la Kellogg estaba pagando una vacuna y la dejó de pagar. Eso dicen, que la Kellogg pagaba una vacuna. Enviaban un camión a una cárcel. A una cárcel. Yo creo que lo hacían por el bien público, sí, ¿no? Pero en esa denuncia hay algo más grave, que es que a uno de los jefes de seguridad Dicen sí, que uno de los jefes de seguridad lo asesinaron. Lo ajusticiaron. Bueno, pero que lo hayan asesinado o ajusticiado no quiere decir nada, porque en Venezuela eso ocurre con cierta frecuencia. Pero de un tiro en la frente como si fuera como si fuera un sicariato. Un sicariato ya llama mucho la atención. Mira, las encuestas dicen que el problema de la abstención, que todas las encuestadoras dicen que se va a producir el 20 de mayo, obstaculiza la posibilidad de señalar con cierta certeza los resultados electorales del domingo. Lo que sí es cierto es que el presidente Maduro está adelante, en el segundo Falcón y en el tercero Bertucci, a pesar de que dice Luis Vicente León que Bertucci ha logrado algún crecimiento en el mercado evangélico de los electores, es decir, pero hasta ahora la abstención dificulta, coloca realmente demasiado ruido en los eventuales resultados electorales, señalarlo con transparencia. Todos señalan que por X o Y razón el presidente Maduro va a quedarse con el triunfo. Bueno, fíjate tú lo siguiente. Por ejemplo, Félix Ceja señala que la abstención está por encima del 40%. Bueno, pero ven acá, vamos a hablar cuando Ceja y compañía hacen sus estudios. ¿En Venezuela ha votado el 100%? No, nunca ha votado el 100%. Okay. Pero hubo un momento en que votó. En que votó claro. Casi el 90%. Mira, la elección que ganó Pérez. Es casi el 90%, pero en los últimos años, las últimas elecciones presidenciales, no ha superado el 75%. Con una abstención entonces de cerca de un 25%, que no va a votar y que no vota nunca, entre otras cosas porque no hay esa opción, ¿no? Luego hay una buena parte del registro electoral que se parchó del país, que está en el registro, pero que no ha sido depurado. Eso generalmente se expone que es gente de la oposición, gente que votó por la oposición. Pero nadie sabe cuántos de esos que aparecen parqueándose del país no son dirigentes ni militantes del partido, sino gente que votaba por ellos. Sí. Eso no se sabe. Tampoco se sabe, porque hasta allá no ha llegado Ceja, ni tampoco Luis Vicente León, en qué medida la gente que dice estar con Maduro termina votando por Maduro. ¿Por qué? Porque de repente, si a ti te preguntan, tú o te quedas callado o dices que sí.
pero a la hora de votar o no votas, o no vas, o no votas por Maduro. Y eso tiene preocupado el presidente de la República. Bueno, por dos razones. Primero, porque ellos tienen que dar la sensación de que fue mucha gente a votar. Después, que ellos tienen que superar ese 20% que dicen tener o mantenerlo para poder seguir, digamos, con un 20%. Porque lo que sí se recoge en las encuestas es que el 80% no está de acuerdo. Luego, Maduro no saca al país de la crisis. Maduro no saca al país de la crisis y eso lo saben en el partido y lo sabe el propio Maduro. ¿Por qué? Porque comparan con Cuba, sí es verdad, pero para que Cuba se consolidara en plena Guerra Fría, que las guerras no son frías, eso es un contrasentido, las guerras todas son calientes. En plena Guerra Fría, los soviéticos, en la pelea con los Estados Unidos, apuntalaron a los cubanos y gastaban un dineral. Venezuela, con precios del petróleo crecientes y además con el problema de conocimiento del acuerdo nuclear con Irán, los precios tienden a subir, pero Venezuela tiende a no sacar petróleo. A no sacar petróleo y a no vender petróleo. Entonces, las posibilidades económicas de Venezuela se reducen porque los chinos pareciera ser que ya no están interesados en meter dinero aquí sin garantías de recuperación y sin posibilidades reales de hacer negocio. Los chinos no son filántropos, los chinos tienen una posición geoestratégica y utilizan la economía para su propósito. Los rusos no tienen con qué hacerlo, Rusia es un petroestado, ¿de acuerdo? Que puede mostrar éxito como por ejemplo haber intervenido en las elecciones norteamericanas y hacer que ganara Trump. Pero más allá de eso, tú no puedes decir que los rusos tienen el poderío que tuvo la Unión Soviética. Entonces no es más posible que Maduro salga de la crisis, porque Maduro quebró PDVSA y quebró Sidor y quebró la industria, quebró el comercio, quebró la agricultura. Quebró todo. Entonces, en esas condiciones no es posible buscar ingresos, porque no lo hay. Ayer dijo Maduro una cosa y por ahí un banco italiano nos mandó una platica. Nos mandó una platica. Es decir, que incluso en el círculo más cercano a Maduro saben que esa política que tienen no los va a llevar a ningún lado, que es cuestión de cierto tiempo. Ahora, que Maduro gane la elección, Maduro no gana nada con la elección. Maduro no gana absolutamente nada de lo que ya tiene. Algunos dicen hacerle el juego a Maduro, pero es que nadie garantiza que la oposición... Ayer hubo, si en Venezuela estuviesen dadas las condiciones para una rebelión popular, ¿de acuerdo? Ayer hubo condiciones en el helicoide para que la gente saliéramos a ver la cosa. Yo siempre dije, ¿tú crees que en Venezuela hay preocupación por los presos políticos? ¿Por qué no han dirigido, por qué nunca hubo una manifestación que fuera Ramo Verde a tratar de darle apoyo a Leopoldo López? O frente a la casa de Leopoldo López. Uno se organiza, el pueblo organizado, por mucha represión que haya. Por cierto que sí es verdad que hay miedo. Sí es verdad que hay miedo, mucho. Y yo no recuerdo unas palabras que dijo una vez Luther King sobre el miedo. Que un día el miedo cerró las puertas. Y cuando la fe las abrió no había nadie. Bueno, el venezolano a lo mejor es temeroso, pero yo no vi al venezolano, es mentira que el venezolano estuvo en el 23 de enero. El venezolano salió después que cayó, después que se dio que Pérez Jiménez se había ido, fue que salió la gente. No, antes no. Yo era muchachito, pero a mi abuela le gustaba la política y estaba metida era, digamos, de esos grupos insurreccionales y tal, que colaboraba con la resistencia. Y yo recuerdo que mi abuela, cuando cayó Pérez Jiménez, estaba en su casa. Recuerdo que ese día, en Ciudad Ojeda, el día el 23 de enero, que cae Pérez Jiménez, mi abuela, ese día en la mañana, la sorprendió friendo unos pescados, unos corocoros. Casi siempre pasa así. Sí, ella estaba, y entonces dijeron, el pueblo, mentira. Igual que cuando dijeron que el pueblo de Caracas se levantó en el Caracazo, mentira, eso fueron saqueos, saqueos por la cosa, porque no fueron levantamiento político, porque no fueron ni a atacar el Parlamento, ni Miraflores, ni la casa de los partidos, fueron a saquear la carnicería. Y te advierto, no había tanta hambre como la que hay ahora.
Eso es cierto también. Bueno, fíjate, el 89 fue un año importantísimo, ojo, ¿no? En Venezuela y en el mundo entero. Bueno, en el 89 fue que se empezó a desmoronar y se desmoronó por completo el socialismo, que se cayó sin disparar un tiro. Se cayó como se caen los regímenes oprobiosos, además, y que generan miseria. Es decir, yo estoy leyendo la nota de la tiene La Verdad, por cierto, hoy la página web de La Verdad, que hace un análisis de las declaraciones de Luis Vicente, de Félix Seija, sobre los eventuales resultados electorales. De verdad que hace bastante tiempo que el 80% de la población le retiró lo que puede llamarse la legitimidad por origen al presidente Maduro. Legitimidad por origen porque la legitimidad por origen significa no solamente que se haya votado por él en el proceso electoral, sino que las razones que esgrime el gobernante son las razones de todo el mundo. Hoy en día las razones que esgrime el presidente Maduro y su régimen no son las razones que tiene el pueblo venezolano. El pueblo venezolano desconoce ciertamente las razones que esgrime y que suele esgrimir el presidente de la República y su gobierno frente a la situación crítica que tenemos hoy en día. De tal manera que la gente da legitimidad y la retira también. Solo que este proceso electoral es un proceso electoral muy atípico. Demasiado atípico, primero porque es un proceso electoral controlado, con medios controlados. Bueno, Verbigracia, el caso de ayer. Nosotros no conocemos la dimensión de la crisis del helicoide por la prensa escrita, ni por la televisión, ni por la radio. La conocemos a través de las redes, porque toda la información se filtró a partir de las redes. Vaya a saber cuál fue la naturaleza de por qué se haya filtrado. Pero la prensa, mira, La Verdad no tiene nada. El Nacional tiene apenas unas notas. Y hasta ahí llega la cuestión, no lo sabemos. Hay medios controlados, es decir, sigue habiendo demasiadas condiciones ventajosas para el gobierno, están los puntos rojos, están las bolsas clave, está una cosa que no es tan grave, que lo que supuestamente ocurrió en el Amazonas queda pálido frente a lo que dijo el presidente en estos días, dando y dando. Si ustedes votan por el carnet de la patria, tendrán un bono especial, el bono de la democracia, que monta, creo que 10.000 bolívares o no sé. Eso es extorsión, eso es utilizar los recursos públicos para comprar votos. Eso debería ser investigado y sancionado, mira, por el CNE, por la Contraloría, por la propia Fiscalía, porque eso es comprar votos. Es decir, decía la gente, amor con amor se paga, dando y dando. Y ojo, hay una declaración de Maduro en unas elecciones, creo que en las elecciones parlamentarias, decir, mira, yo puedo construir las casas, pero yo no lo voy a hacer porque yo te pedí el voto y no me lo diste. Bueno, pero ¿quieres tomar café? Sí, entonces vamos a una pausa para que nos sirva un café. Hoy va a salir el 69. El 60. No, que va. Mi vida eres tú. Mi vida. Y te me has ido, dice una canción, pero esta dice otra cosa, ¿no? Por cierto que este caballero está en problemas. ¿Sí? No ha podido articular una buena gira porque se comentan muchas cosas este es Luis Miguel. Luis Miguel, sí. Sí. Buen cantante además. Sí, tiene una excelente voz. Y le dio un impulso al bolero, Luis Miguel, cantando esos clásicos boleros latinoamericanos que tanto gustaban. Pero últimamente Luis Miguel se ha venido a menos, e incluso dicen que en vez de a menos a más. ¿Ha ido de menos a más o de más a menos? Casi que está tan gordo como Maduro. La gente tiende a engordar, esa es la edad, ¿no? También la edad ayuda. Y la buena papa, ¿no? Sí, yo creo que o la mala papa también. También, exactamente. Porque una gente que come puro carbohidrato tiende a engordar. Y come mucho carbohidrato y utiliza poco el bicarbonato de sodio. Ah, no, pero ya no están gordos, sino aventados. Y el magnesio. Bueno, es que el aventado pasa por gordo. ¿Sí? Bueno, lo que quería decirles es lo siguiente. Arenas lo rozó hace un instante, pero estos señores de la ConocoPhillips, que a mi manera de ver, con su accionar en los tribunales internacionales para lograr que Venezuela le cancele la deuda que tiene con ellos, que Venezuela se negó a pagar, porque Venezuela, los venezolanos somos así, chicos. Liberamos 5 naciones.
Y no nos importa si debemos o no debemos, y no aceptamos aquello de toma chocolate, paga lo que debes, porque nosotros ni tomamos chocolate, pues ya no hay chocolate, ya no hay cacao en Venezuela, o muy poquito. Pero resulta que al señor de la ConocoPhillips, a mi manera de ver, le ha hecho más daño al gobierno que todas las sanciones de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de Canadá, de México, el Caribe, la Carolina Tobar y todo eso. Pero el Conoco lo vamos a llamar ahora, dice que va a rastrear en el mundo los activos venezolanos y va contra ellos porque todavía está muy, lo que han recaudado es poquito. Muy lejos de los 2.000 millones de dólares. Muy lejos de los 2.000 millones. Entonces dice, y lo grave también, Arena, es que hay muchos que antes no se atrevían y ahora se atreven a tratar de cobrarle a Venezuela lo que Venezuela les debe. Y si usted tiene un poquito de tiempo y puede revisar la historia, pudiera pasearse un poco por aquella situación tan delicada en la que se vio envuelto Cipriano Castro, siendo presidente de Venezuela, cuando algunas compañías le reclamaban a unos pagos que probablemente la República había incurrido en ellos, en unos créditos, una cosa, pero que no tenía cómo pagar, y algo consiguieron. No consiguieron todo, se retiraron, los Estados Unidos participaron, pero los que cobraban, cobraron, y los Estados Unidos también cobraron su poquito, o bastante. ¿Quién podrá prestarle a Venezuela a bajo interés los 2.000 millones de dólares que tiene para pagarle a Conoco? ¿Serán los argentinos que recibieron dinero de Venezuela para pagarle al Fondo Monetario Internacional? ¿Acaso Odebrecht podrá buscar de su dinero para ayudar a Venezuela? ¿O acaso Diego Salazar, que está preso, pudiera prestar el dinero, o el señor Andrade? O el señor Ramírez. O el señor Ramírez. También es que Maduro en eso no se ha portado, no ha trabajado bien, porque yo creo que Ramírez debería ayudar a Maduro en este momento a pagar. Ramírez debe tener un patrimonio superior a eso. Según la investigación que hizo la Asamblea Nacional, lo que se llevaron de PDVSA es superior a lo que Venezuela tiene actualmente en reservas internacionales. Sí, cómo no, muy superior. Lo que Venezuela tiene en reservas internacionales son 10.000 millones de dólares. Eso es lo que tiene, 10.000 millones de dólares. Que es una burusa. Y se dice que el señor Ramírez nada más él, y dicen que se llevó 11.000 millones. Imagínate tú. Bueno, pero yo creo que también es un poquito de maldad de esa gente, ¿no? De Andrade, de Diego Salazar, de Ramírez y de Nervis Villalobos, porque tampoco es que tienen que ponerlo todo uno solo. Nervis Villalobos, los Betancourt, los Polichicos. Se pueden dar una parte, ¿no? Claro, chicos. Si te den 1.000 millones es suficiente, porque podemos llegar hasta 30.000, 40.000 millones de dólares. Claro, chicos, y poco a poco también, y con ellos se llegan a unos acuerdos que el gobierno que surja. Y al final la patria se los premiará. Claro, chicos, pero también Maduro tiene que madurar la propuesta, digo, sí. Para que esta gente... Ya no es novato, acuérdate. No, ya no es novato. Que siendo novato no ha caído a palo, y menos tú cuando ese hombre llegue a su plena madurez. A plena madurez. Tengo un palo de escoba aquí atrás, mira. Como Miguelito Cabrera. Entonces, fíjate, yo creo que nosotros podemos ayudar, no con dinero, porque Arenas y yo somos unos limpios de solemnidad, y nuestro principal ingreso es la pensión que nos paga la universidad, y cada día... Bueno, fíjate que el tratamiento para la hipertensión cuesta 3.500.000 bolívares, y hay 88% de escasez del tratamiento para los hipertensos. Bueno, y yo necesito tomar unas pastillas para tener a raya la tensión. Los ácidos que me perturban el esófago. Y entonces, yo he visto una palabra fea. Esófago es una palabra fea. ¿Sí, tú crees? Y estómago también. Bueno, es fea porque no les cae nada. Sí, pero esófago es una palabra fea, y estómago también. Y todas comienzan por ES. ES. Esófago, estómago. Y también la otra que comienza por ES es esfínteres. Sí, y hay otra que también suena feo, pero esa es la que me la dice por una X. Entonces, fíjate tú, pero cuando yo era pequeñito, allá... Hace tiempo. Sí, hace tiempo yo decía, mamá, me duele la barriga, pero cuando yo logré cierto nivel de conocimiento y tal, y de roce social, nunca más volví a hablar de la barriga, y hablo, mamá, me duele el estómago.
¿Ves? Sí. O tengo dolor, y he refinado tanto que digo, tengo dolores abdominales. Sí, señor. Ahora bien, pero las pastillitas esas, 10 pastillas para el tratamiento, que tiene que ser todos los días, alcanzan a 3 millones de bolívares. Sí, sí. Es decir, que yo tengo que tener Mensualmente. 9 millones de bolívares para eso, y me dijo el tipo, compra bastante, y ¿cómo? Me dijo, cómpralas ahora, que luego se van. Y yo le dije, pero ¿cómo? Con lo que, bueno, pero pide un préstamo, me dijo un tipo, pide un préstamo y lo avalas con el pago universitario. Y no me pareció mala idea, me sacó unos números y me dijo, mira, tú vienes y vas a un banco y le cedes tu pensión universitaria, te dan el dinero y compras las pastillas. Ah, ¿y después? Bueno, no sé, pero es que el problema de la gente se reduce el análisis es más bien parcial, ¿no? Es decir, el asunto por el que me está asesorando es por el problema que yo tengo. Sí, porque el problema después es que te va a producir problemas. A lo mejor después no te necesito las medicinas porque al no tener que comer no me produce los ácidos, o los ácidos me terminan comiendo el estómago, porque además tengo que tener unas pastillas para desalojar el estómago 20 minutos antes de comer, que también tienen un precio y no se consiguen. Entonces yo hice mi análisis de lo siguiente, le dije a una tía que tengo yo, Paraguaypoa. No, tú tienes tu familia así grande. Sí, pero ¿sabes por qué Paraguaypoa? Porque ella tiene un escaparate viejo. Ahí van a entrar a alguien. Entonces le dije, no, lo tenía ahí tirado, le dije, véndeme el escaparate. No, que te lo regalo. No, véndeme el escaparate, no vaya a ser que después, Te lo vendió. por la calidad del muerto, tú vayas a querer cobrar. Entonces me vendió el escaparate. Y entonces, ¿y qué vas a hacer con el escaparate? Déjamelo ahí. Saqué un análisis, una proyección de mi abuelo materno y paterno. Mi abuelo, mi abuela y mi mamá. Y entonces dije, yo puedo llegar 10 años más, poquito más, poquito menos. Esta enfermedad, le pregunté a los médicos, al Piojo Medina, que sabe de proyección y pues sabe matemática, y me dijo, esa enfermedad se puede ir agravando hasta matarte en unos 8 años, pero pues 2 años más. Son 10 años. Entonces 10 años. Entonces sacamos la cuenta de cuánto aquí va a estar en pastillas y tal. Y entonces me dijo, bueno, lo de la pastilla lo podemos usar para comprar algo que aligere el proceso. El proceso. El proceso de la vida, es decir, que te lo vaya cortando. Que me lo corte, pero lo vas a disfrutar mucho. Entonces, bueno. También esas no hay. Entonces me dijo. Esas pastillas tampoco Entonces me dice, el asunto es que tú también tienes algo de hipertensión y esas medicinas no se consiguen. Exacto. Entonces me recetaron una cosa llamada moringa. Ajá. Entonces la moringa me bajó la tensión, pero la alta y la baja. Entonces ahora no hay qué hacer. Ya cometí el primer gran error. Me comí la luz del semáforo al mediodía. Sí. Sí. Y el policía que me vio pasar me aplaudió. Sí, porque ahora la gente que viola los semáforos. Sí, es un héroe. Es un héroe, porque sale vivo de ahí. Sí, y entonces pero me para el policía y me dice, ¿acaso eres un suicida? Y yo le dije, potencialmente sí, porque no tengo Las medicinas. Y me dijo, sigue adelante, hijo mío. Y trágate aquel. Bueno, Maracaibo no tiene tranvía, chico. Pero tiene tren. Tiene tren, mira. Buenos días, Arenas. Las elecciones quedarán así. Este lo escribe José Quintero, que es un chavista pero impresionante. José Quintero es un chavista todo de uña en el rabo. A todo trapo. Sí, a todo trapo. Las elecciones quedarán así. Maduro, 8 millones de votos. Bueno, él dice que 8.000, así que le quitó los 3 ceros. Quintero le quitaste los 3 ceros. Es que se del grupo de cabeza. Sí. Maduro, 8.000. Bertucci, 4.000. Y Falzón, dice, porque lo llama Falzón, 3.000. Firma José Quintero, le quitó los 3 votos. Sí, pero lo malo de eso es que el asunto está en que yo creo que el gobierno tiene cierto temor con Falcón. No lo pueden disimular. En estos días dijo Maduro, si gana Falcón, me tiro a la calle. Me voy a la calle, pero ya la gente sabe que... Sí, eso es... No, pero es que es lógico que se vaya a la calle porque si gana Falcón, tiene que irse de Miraflores. Y lo que me siente más es que yo estoy seguro que Falcón, a pesar de que Falcón es del centro del país,
Es de Nirgua. Es de Nirgua, y allá hay agricultura, que Falcón vaya a dejar perder el huerto. Eso lo va a comer todos los huevos que están allí. No, o se lo llevan. Sí. No, pero de verdad No. Pero los cochinitos, por ejemplo. Mira, estoy los seguro. Los cochinitos y las gallinas que tiene Maduro allí. Se las llevan. No, pero Francisco, pero si aquí de la alcaldía cuando salió Di Martino se llevó hasta los lampazos. No, pero Di Martino sí, pero yo no sé, porque es que eso cuesta mucho. Primero que los cochinos cuando se los lleven van a empezar a chirriar. Bueno, es posible, pero se los llevan igual. Bueno, no, yo no creo. Ahora, lo que sí yo quiero pedirle a Harry Falcón, una vez que gane la presidencia de la República, es que no vaya a desmantelar el sistema de agricultura urbana que está instalado en Miraflores. Si lo va a hacer, que me lo diga de inmediato para no votar por él. Porque si algo me enorgullece a mí como venezolano es cuando yo le pregunto, que el Macron ese, casado con una mujer mayor que él, y el otro, el Trump, que vive con una y tiene como 10, dígame el Raúl Castro, y de quien se cuentan, y el otro, el Temer ese, y el Lula y tal. Ninguno tiene lo que tiene el presidente de Venezuela. Y me dicen, ¿qué? Inteligencia tenemos todo. Digo, no, la inteligencia damos por descontado. Lo que tenemos, lo que no tiene nadie, es un huerto donde puedan sacarse todas las cosas que los venezolanos no pueden comer diariamente y que el presidente las come porque las tiene ahí, porque las cultiva. Y eso, mira, ¿tú le has visto las uñas a Maduro? No, es que la tienen. No, ¿le has visto las uñas a Maduro? No. La próxima vez se la ve. En el evento, cuando haya un evento, en un meeting, todavía creo que hoy hay campaña. ¿Y cómo las tiene? Bueno, ve las uñas de Maduro para que tú veas lo que significa el venezolano. Cultivar la tierra. Cultivar la tierra. O sea, ¿o no? Tú tienes que... lo que pasa, Arena, es que tú te pierdes en la forma. Tú te pierdes en la forma y por eso no ves el fondo de las cosas. No, sí veo el fondo. Estoy viendo el fondo de la situación en que estoy. Buenos días. En la calle 165 de la urbanización Coromoto no pasa el aseo desde hace meses, bastante tiempo. El alcalde de San Francisco... No son los únicos. No lo conocemos y muchos atracos, de paso, dice, de paso hay muchos atracos. Entonces dice Carlos Gómez, mis pastillas son para tomármelas diarias y me las tomo una semanal. Y te recomiendan que tomes jugo de limón para la acidez, pero yo creo que el jugo de limón más bien produce acidez, ¿verdad? Porque es ácido, ¿no? Pero irrita. Puede ser que controle un poco los ácidos, pero irrita. Aquí nos escribe ya los veré el lunes llorando. Igual que esto, pero esto es solamente en la mañana. Sí. Ya los veré cuando Ronald deja, ¿no? Sí. Ya los veré el lunes llorando por la paliza que le van a dar a Falcón y tratando de explicar la gran derrota cantando fraude y todo lo demás. No, nadie. Por amor a Dios. Y yo quiero decirle lo siguiente. Mire, yo voté, la primera vez que voté por Prieto Figueroa. La segunda vez que voté por José Vicente Rangel. Por Prieto sabía que no iba a ganar, pero voté contra el orden existente. Voté por José Vicente y luego lo hice por Teodoro. Y en ambos casos perdí. Aquí en Maracaibo lo he hecho sucesivamente por mucha gente con la que yo no comparto, o comparto pocas cosas, pero el que estaba allá, enfrente, con eso no iba a compartir absolutamente nada. Y lo digo sin ningún prejuicio. Yo no voté nunca por Chávez, ni voy a votar por Maduro. A pesar de que Maduro en un momento llegó a ser mi favorito, pero no llegué a votar por él, porque Maduro desde el inicio me demostró que no estaba hecho para los grandes juegos. Y él mismo lo reconoció hace poco. Yo era un novato, y yo me di cuenta que era un novato, porque no tenía buen movimiento de pie, el brazo no era educado y siempre estaba bateando atrasado. Entonces yo dije, no, este novato no, yo por este novato no voto. Ahora, voté por Guanipa, y Guanipa... Se portó como un novato. Era un novato, chiquitico además, como Artuve, pero sin la fuerza de Artuve. Guanipa ganó y yo voté, y después voté por Rosales. Y yo entonces lo que quiero decirles es que yo he votado casi siempre por los perdedores, pero llevado por mi conciencia. Es probable que ahora me vuelva a pasar lo mismo, pero entre Falcón y Maduro, yo que voy a votar, voto por Falcón. Eso es lo único que digo. Y no estoy haciendo campaña electoral.
porque yo no tengo cómo. Porque además en Venezuela esta ha sido una campaña tan atípica que la gente se entera que uno va a votar porque lo ponen en las redes. Y las redes siguen funcionando, ¿no? Fíjate que tú no puedes abrir un periódico, nada, tú no puedes abrir, tú quieres saber qué hizo Lionel Messi en el juego de Sudáfrica del Barcelona. Y aparece primero, si podemos, no sé, cosa de Maduro, somos mayoría, una cosa de Maduro. Tú vienes y quieres saber qué pasó con el juego de los Yankees con Arizona. Maduro. Tú quieres saber qué pasó anoche en el juego del Cubs y Atlanta. Maduro. Tú quieres saber qué va a pasar en la boda real. Y te parece, con Maduro te da una bola real. Sí, entonces, y toda la parte de las redes inundada. Y entonces yo digo, bueno, pero en los medios no hay. Aquí no hay propaganda de Maduro. Qué raro, porque yo le dije que la pusiera. Lo que pasa es que la propaganda oficial del Estado venezolano se confunde con la propaganda electoral. No debería ser así, pero es así. Yo le dije ponga publicidad en Global para que los vean. Claro. De todas maneras, bueno. Mira, la señora Elizabeth dice, ya entendí, hay que votar. Bueno, pero yo también lo entendí. Mario me hace seña de que son las 7:54. Y si no quiere llegar tarde a la radio, tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Y si tenemos que irnos, seguimos aquí. Sí, señor. ¿Y si nos vamos? Regresamos mañana. Sí.